Buenas noches, profesora. Te doy la bienvenida a mi pequeño video explicativo, el cual es Desarrollo cultural de los pueblos que habitaron Mesoamérica y el área intermedia. En breve comienzo. En primer lugar, tenemos los contenidos, los cuales son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Como introducción podemos decir que las áreas culturales de Mesoamérica y del área intermedia representan dos espacios fundamentales para comprender la historia y la diversidad cultural de América antes de la llegada de europeos. Ambas regiones fueron cuna de civilizaciones a pesar de sus diferencias, compartieron rasgos como el desarrollo de la agricultura y la organización social compleja, asimismo como expresiones artísticas y religiosas profundas. Podemos decir también que Mesoamérica se destaca por haber albergado civilizaciones altamente desarrolladas como los olmecas, mayas y aztecas, conocidos por sus grandes ciudades, calendarios, escrituras y arquitectura monumental. Por su parte, el área intermedia, aunque fue menos centralizada en grandes imperios, fue escenario de pueblos como los chorotegas, los muiscas y tainos, que dejaron importantes legados en orfebrería, organización social y prácticas agrícolas sostenibles. Cuando hablamos de Mesoamérica, no solo nos referimos a un país, sino a una zona que incluye parte de México, Guatemala, Honduras y Salvador, donde se puede decir que florecieron culturas con muchas cosas en común, forma de cultivar, su visión espiritual y su visión del mundo, así mismo como su arte impresionante. Sus características principales eran la agricultura, las ciudades y la arquitectura monumental. Los países que se pueden encontrar en Mesoamérica son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. A continuación, el área intermedia. En el área intermedia también tenemos países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Porque también se incluyen Costa Rica y Nicaragua otra vez, porque en Mesoamérica era Costa Rica del Norte, igual que Nicaragua, y después era Costa Rica, pero en la parte sur. En el área intermedia podemos encontrar que es en el sur de Centroamérica y norte de Sudamérica. Su periodo temporal fue de 1000 años antes de Cristo y 1500 años después de Cristo. Sus características eran la agricultura del maíz y el cacao, también su lengua propia, que ya está desaparecida lamentablemente. Eh, Tenemos los tres pueblos de Mesoamérica, los cuales son los olmecas, mayas y aztecas, o también conocidos como mexicas. Primero, nos trasladamos a Mesoamérica donde surgieron los olmecas, conocidos como una cultura madre. Vivieron hace más de 3000 años en lo que fue ahora Veracruz y Tabasco. También puedo decir que fueron los primeros en esculpir enormes cabezas de piedra, esos que parecen guardianes silenciosos, y también desarrollaron calendarios y sistemas de escritura que influenciaron a otras culturas posteriores. Fueron los primeros en dejar huellas culturales y monumentales, esculturas enormes como las cabezas colosales, talladas en piedra como si quisieran mirar eternamente el horizonte. Su influencia fue tan grande que otras culturas tomaron de ellos conceptos eh, como los calendarios, la escritura simbólica, y a veces se les llama cultura madre y tienen muchísima razón.
Continuamos. Sus legados, ¿verdad?, fueron que desarrollaron el sistema de calendarios y también la influencia en otras culturas. Con los mayas, bueno, ahora tenemos a los mayas, que habitaron desde México hasta Honduras. No eran solo grandes arquitectos en pirámides, eran astrónomos, matemáticos y poetas. Puedo decir que si usted sabía que ellos fueron los que inventaron el concepto del cero mucho antes de que los españoles llegaran hasta acá. Creo que su legado es tan profundo que aún se habla de su cosmogonía como una fuente de sabiduría espiritual. Eh, Continuamos. También tenemos a los aztecas, también conocidos como mexicas. Eh, Podemos decir que fueron quienes dominaron el Valle de México hasta la llegada de los españoles. Tenían una organización política bastante poderosa. Creaban chinampas para cultivar en el agua y su cultura, ¿verdad?, era muy importante, así como su lengua, que era el náhuatl. Aún se escuchan en sus palabras como el chocolate o el tomate. Podemos decir que su mundo giraba alrededor del sol y de los dioses y de un profundo sentido de la dualidad. Continúo. Ahora bien, vamos a hablar de los pueblos en del área intermedia, de los cuales ya había mencionado yo anteriormente. Podemos encontrar a los chorotegas. Los chorotegas en Costa Rica y Nicaragua. Podemos decir que eran expertos en el cultivo del cacao y del maíz. Tenían sociedades matrilineales donde las mujeres jugaban un papel importante en la transmisión de los conocimientos. Podemos decir que sus legados fueron la cerámica y la estructura social. Su periodo fue de 800 a 1500 años después de Cristo. Como habíamos dicho, era Guanacaste, Costa Rica y Rivas, Nicaragua. También tenemos a los muiscas, que estos son una tribu colombiana. En las alturas de Colombia encontramos a los muiscas, que fueron verdaderos maestros del oro y de los calendarios. Fueron los protagonistas del famoso mito El Dorado, y ese mismo que aparece en las películas de Disney, donde se decía que un cacique se bañaba en oro antes de hacer unas ofrendas en una laguna sagrada. Su periodo fue de 600 años antes de Cristo a 1537 después de Cristo. También tenemos que su legado fue la balsa muisca, asimismo como un museo de oro. También tenemos a los tainas. Este, Se pueden encontrar en las islas del Caribe, ¿verdad? Su periodo fue de 1200 a 1500 después de Cristo. Eh, los taínos fueron habitantes de las islas del Caribe, vivían en comunidades organizadas por caciques, usaban boyos, jugaban a la pelota como reto simbólico y nos dejaron palabras que hoy en día usamos, como la barbacoa o huracán. Bueno, llegamos a la conclusión y puedo decir que en qué aprendizaje se lleva como estudiante sobre el tema de estudio. Creo que he aprendido a valorar la profundidad histórica, científica y cultural de los pueblos originarios, em, identificando que no solo son un pasado, sino también un presente y un futuro. Ahora, como segunda pregunta, tenemos eh, ¿cómo se aplicará lo aprendido en su futuro como profesional? Bueno, yo como futura profesional voy a ser profesora, ¿verdad? Y creo que
promoviendo lo que es el respeto, la inclusión y la participación de comunidades indígenas en los proyectos sociales, también en los educativos y ambientales, ¿verdad? Donde ellos puedan participar, así mismo que sean contribuyendo su visibilidad y sus derechos, ya que muchas veces es esto lo que no se ve y muchas veces también se ve discriminación hacia estos pueblos, los cuales me parece muy injusto porque fueron los originarios, ¿verdad? Pero bueno, ya llegó la hora de despedirse y le doy muchas gracias por su atención. Entonces nos vemos próximamente en otro video explicativo, si es que lo hay. Fue para mí un gusto hacer esto, entonces, chao.